Hola con todos, estamos en el Col TV Plus, en nuestro programa Conversando Odontología. Tenemos hoy día la visita del doctor Alexander Coragua, quien nos va a conversar sobre un tema muy importante sobre categorización de establecimientos de salud. Doctor Coragua, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, doctor José? Es un placer poder estar con usted para poder compartir información importante para todos los colegas que tienen un establecimiento de salud. Muchas gracias, doctor. Les comento de que es un tema que se ha puesto o se encuentra, es muy relevante en este momento, considerando que el marco normativo establece que todos los establecimientos deberían estar categorizados a diciembre de 2023. Es lo que vamos a ver ahora con el doctor Alexander Coragua, quien es egresado de la Universidad Nacional de San Antonio de Abates, del Cusco. Es un orgulloso antoniano, el doctor Alexander. Asimismo, es egresado de la maestría en alta gerencia de servicios de salud por la Universidad Científica del Sur y también de la especialidad de salud pública estomatológica por la Universidad Peruana Cayetana Heredia del Residente Odontológico Codiro. Tiene también una pasantía en Colombia en modelo de gestión de servicios de salud y un diplomado en categorización de establecimientos de salud. Es director también de la Academia AIJ Estudios, con quien el Colegio Odontológico de Lima tiene convenio. Entonces, doctor Coragua, ¿podría por favor comentarnos cuál es el trámite para la formalización de una institución prestadora de servicios de salud, una IPRES, ante el Ministerio de Salud? Bueno, en realidad el trámite es un procedimiento administrativo muy sencillo, sin embargo depende mucho de cuál es el estado actual en el que se encuentra el establecimiento de salud que se quiere categorizar. Si tenemos un establecimiento de salud, un consultorio, un centro odontológico que ya está en funcionamiento pero que no está categorizado, el procedimiento va a ser diferente a iniciar desde cero, porque si pretendemos abrir una empresa nueva, un establecimiento de salud, tenemos que ajustarnos a lo que en principio establece la norma y partir por un plan médico arquitectónico que permita cumplir con todos los criterios que establece la norma técnica 113, que habla justamente sobre la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos de salud. Y esto regula tanto a los establecimientos de salud del sector público como privado. Entonces, el primer paso es saber cuál va a ser el alcance del establecimiento de salud que quiero aperturar. Si va a ser un consultorio odontológico donde voy a laborar solo o brindando servicios odontológicos generales, las características van a ser otras. Y si quiero tener un centro odontológico, por ejemplo, necesito cumplir con algunos criterios adicionales para lograr la categorización de ese establecimiento de salud. Además, tengo que definir cuál va a ser el lugar en donde voy a poner el establecimiento de salud para hacer los trámites ante la municipalidad, de tal manera que la municipalidad nos otorga la compatibilidad de uso, indicándonos que podemos abrir un establecimiento en ese rubro, en este caso de servicios de salud, en el lugar donde pretendemos abrir nuestro establecimiento de salud. Teniendo la compatibilidad de uso, hacemos la creación de la empresa, que es un procedimiento, un paso muy importante ante SUNAT, y posteriormente regularizamos el tema tributario en SUNAT y empezamos con el registro de la empresa, pero en Su Salud, en la página web de Su Salud, para luego iniciar todo el trámite que corresponde a la solicitud de categorización dependiendo de todos los criterios que se tienen. Entonces, es un procedimiento muy sencillo, sin embargo, lo que falta es el conocimiento de la información. Otro dato importante que todo colega que pretende abrir un establecimiento de salud debe conocer es que el inicio de categorización se realiza ante, en el caso de los colegas de Lima, la DIRIS, Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, dependiendo a dónde corresponda la ubicación geográfica de su consultorio odontológico o de su establecimiento de salud. Ingresen a la página web y ahí van a encontrar ustedes el paso a paso de todo lo que se necesita. Eso sería respecto a la pregunta, estimado doctor José. Correcto, entonces la formalización de la empresa ante la SUNAT y luego también el tema tributario ante la SUNAT, tenemos que acudir a la municipalidad por la licencia municipal correspondiente, al Ministerio de Salud para efecto de la
categorización en todo caso. Correcto. Y ante la DIRIS también. Sí, el tema de la licencia municipal, a diferencia de otros establecimientos comerciales, es diferente. Lo que se solicita al inicio es la compatibilidad de uso. Posteriormente, eh, posterior a la categorización, regresamos a la municipalidad con ese requisito ya obtenido para que podamos sacar la licencia de funcionamiento ante la municipalidad. Entonces, si bien partimos por la solicitud de la compatibilidad de uso, de acuerdo a la zonificación, luego pasamos al proceso de categorización, obviamente la creación, formalización de la empresa, categorización, tenemos la resolución y regresamos a la municipalidad para obtener la licencia de funcionamiento. Eso básicamente funciona para establecimientos de salud IPRES y también pues para farmacias, boticas, establecimientos de apoyo al diagnóstico, por ejemplo. Correcto, un tema muy interesante, como podemos ver. Es cierto que formalizar o categorizar una IPRES dura entre 6 meses a un año y los costos son muy altos. Los costos no son altos. Actualmente el costo para categorizar un establecimiento de salud oscila entre los 300 y 350 soles. ¿De qué depende? Básicamente del texto único de procedimientos administrativos de cada unidad ejecutora. Pero los rangos de precio oscilan por allí, de tal manera que el precio no es tan alto. En cuanto a los tiempos, debería demorar máximo 30 a 45 días. Recordemos que los recursos humanos a nivel de las DIRIS, las jerezas o direzas es muy limitado y la cantidad de establecimientos de salud, tanto en el sector público como privado, que todavía no han sido categorizados o requieren una recategorización o una ampliación de alguna UPS, hace que la capacidad de respuesta sea limitada. Sin embargo, habiendo iniciado el proceso de categorización, habiendo informado el inicio de actividades, el establecimiento de salud estaría esperando la visita de las autoridades para hacer la inspección, la supervisión del cumplimiento de todos los aspectos que corresponde al establecimiento de salud según la categoría que esté solicitando. Correcto, muy interesante. Lamentablemente, pues los conocimientos que tenemos sobre estos procedimientos nos generan muchos mitos en la comunidad odontológica. Y dígame, doctor, por favor, ¿cuáles son las mayores observaciones para que una IPRES que oferta odontología no concluya o demora quizás mucho en categorizar? En principio, la odontología pertenece a la consulta externa y puede ser simplemente un servicio dentro de todo el paquete de servicios que brinda un establecimiento de salud. Sin embargo, tenemos establecimientos de salud que brindan exclusivamente servicios odontológicos. Así es. Tenemos en la categoría 1.1 a los consultorios odontológicos, donde el requerimiento es mínimo, profesionales en cuanto a recursos humanos, infraestructura y equipamiento es mínimo. Y en una categoría 1.3 la exigencia es mayor. Necesitamos, por ejemplo, contar con 2 o más especialistas para que la capacidad de respuesta y la capacidad resolutiva sea mayor. Necesitamos contar con laboratorio dental, sea propio o tercerizado, y además de diagnóstico por imágenes o rayos X, para que justamente se pueda responder a la categoría del establecimiento de salud. Pero ¿dónde está el mayor problema en el Perú, en nuestro país? Básicamente en uno de los 4 componentes. Recordemos que debemos garantizar equipamiento, infraestructura, recursos humanos y además todo el tema administrativo, documentario, de gestión para el funcionamiento de ese establecimiento de salud. Los 2 puntos medulares son justamente el cumplimiento del tema documentario administrativo, como las guías de práctica clínica, el modelo de historias clínicas, y toda esta parte, por ejemplo, el consentimiento informado, que es un documento con el que se debe contar siempre. Sin embargo, el desconocimiento hace muchas veces que uno tenga miedo al inicio de ese tipo de procedimientos. Por otro lado, el cumplimiento con los criterios que establece la norma, que actualmente son 14 metros cuadrados para abrir un consultorio odontológico por cada consultorio odontológico, termina siendo un reto, sobre todo en el interior del país, porque la infraestructura en nuestro país es muy antigua, salvo aquellas que están construidas pues en las principales ciudades de nuestro país, llámese Lima, el Cusco, Arequipa,
pero si vamos a Iquitos, a Purímac y a lugares un poco más alejados, vamos a encontrar espacios que no se ajustan a la norma. Y en muchos casos tenemos categorizadores o personas responsables de las direcciones regionales que son muy cerrados a la norma y exigen que se cumpla con todos los detalles que la norma establece. Entonces, eso es un aspecto que se tiene que ir trabajando en el tiempo. Sin embargo, todo proyecto nuevo se debe ajustar al cumplimiento del normativo, al cumplimiento de la regulación normativa vigente en nuestro país para garantizar el desarrollo empresarial de un consultorio odontológico o de un centro odontológico. Así es, vemos precisamente como una de las debilidades de la profesión odontológica, que es el aspecto administrativo, nos está afectando durante este proceso de la categorización. Y dígame, por favor, doctor, ¿los requisitos para categorizar siguen siendo difíciles de alcanzar? ¿Y por qué sería así? Los requisitos son muy sencillos. Se ha simplificado todo el procedimiento administrativo, en principio porque los criterios para categorizar un establecimiento de salud en el sector público como privado son exactamente los mismos. De tal manera que el Estado, al colocar una serie de regulaciones muy estrictas, estaría limitando la categorización de establecimientos de salud del sector público que han sido construidos con mucho tiempo, con muchos años de antigüedad. Entonces, esta normativa es flexible, se ajusta a la realidad y los procedimientos son sencillos. Nuevamente, mucho depende de las aspiraciones del profesional, de qué es lo que quiero lograr con el inicio de un consultorio o un centro odontológico, cuál es la mirada empresarial que tengo para mi establecimiento de salud y empiezo ubicando correctamente el consultorio o centro odontológico, haciendo justamente la solicitud de compatibilidad de uso, hacemos la creación de la empresa, que nada tiene que ver con la categorización en principio, eso se tiene que hacer ante SUNAT, posteriormente formalizamos todo el tema tributario en SUNAT y empezamos con el registro de la empresa en Su Salud, en la página web de Su Salud. Hacemos el registro para obtener el RENIPRES, que es el Registro Nacional de IPRES, de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, y con eso, y con el cumplimiento de los diferentes criterios en cuanto a recursos humanos, a infraestructura, a equipamiento y la parte normativa documentaria, podemos acceder a la categorización sin ningún problema. Obviamente hay algunos pasos previos para poder solicitar el inicio de las actividades, el funcionamiento como tal, la contratación de personal, que se tiene que hacer ante el Ministerio de Trabajo a través de Su Salud, SUNAFIL, perdón, que va a ver todo este tema. Entonces es una serie de requisitos que se va cumpliendo para abrir básicamente una empresa. Y eso hay que tenerlo claro porque independientemente a que se abra un establecimiento de salud como persona natural o jurídica, se tiene que cumplir con todo el tema tributario, pues, ¿no? Entonces, la formalización es importante. Es más, el hecho de estar formalizado ante las diferentes instancias va a hacer que no nos sancionen las diferentes instituciones reguladoras del desarrollo empresarial en nuestro país. Muy importante. No se peleen, por favor, colegas, ni con SUNAT ni con SUNAFIL, que tener en cuenta de ninguna manera. Son nuestros aliados, ¿no? Son nuestros aliados y hay que verlo de esa manera. Esa es la palabra clave. Deberíamos verlo como aliados, más que como enemigos. Es parte de los mitos que les comentaba. Es correcto. Y por favor, quisiera que nos pueda comentar sobre los requisitos o qué requisitos podrían ser cambiados o eliminados para tener una mayor viabilidad en el proceso de categorización. En mi opinión personal, no creo que haya requisitos que se tengan que cambiar. Sin embargo, el tema, por ejemplo, de la nómina de recursos humanos, a través de la simplificación de los procedimientos administrativos, se puede coordinar tranquilamente con la información, se puede cruzar información con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para acceder a esa información a través de un sistema único y no se tenga que presentar y actualizar desde el regulador del funcionamiento de los servicios de salud como tal, sino sea una información disponible. Y por otro lado, yo creo que pasa por un tema de capacitación de
de los categorizadores, ¿no? Responsables de las diferentes DIRIs o direzas o jerezas, para asumir cierto tipo de flexibilidad dependiendo de la realidad específica en la cual se va a categorizar un establecimiento de salud. Recordemos que el proceso de categorización en realidad lo que busca es garantizar la seguridad del paciente durante el proceso de la atención como tal, desde que ingresa hasta que sale. Y cuando garantizamos recursos humanos, infraestructura adecuada, equipamiento, el hecho de disponer de documentos, guías de práctica clínica, historias clínicas adecuadamente diseñadas según la regulación, lo que estamos haciendo es asegurar que el paciente tenga la garantía del mejor y mayor servicio posible para otorgarle calidad y bienestar. Entonces, no se trata solamente de cumplir con una serie de requisitos que en este caso el regulador nos exige, sino es la garantía para decir que yo estoy brindando servicios de calidad para asegurarme que tu salud como paciente no se vea afectada, ¿no? Eso es importante. Hay que cambiar el enfoque del pensamiento. No categorizamos para simplemente cumplir con una exigencia que, que, que establece el Estado, sino para brindar un mejor servicio a nuestro paciente. Y el hecho de estar categorizados es un concepto que se puede marketear, ¿no? Porque es muy diferente brindar servicios en un establecimiento de salud que cumple cierto tipo de regulaciones para garantizar un mínimo básico de criterios de calidad, a hacerlo pues en un establecimiento donde no se tiene estos criterios adecuadamente verificados. Así es. Veamos entonces, por favor, los documentos técnicos legales con la importancia que requieren. No veamos a la historia clínica como un documento grande, difícil de llenar. Es en realidad un documento que nos genera un respaldo técnico legal. Y a propósito, mencionó en más de una ocasión el RENIPRES, el Registro Nacional de IPRES. ¿Podría comentarnos quizás qué es el RENIPRES? El RENIPRES es como el DNI para las personas, pero a nivel de establecimientos de salud. En el tema tributario, el documento de identidad es el número de RUC, sea empresa como persona natural o jurídica. Pero en el terreno de los servicios de la salud, el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud hace justamente eso, otorgar un código único para identificar a cada establecimiento en todo el territorio nacional. De tal manera que si nosotros buscamos un código de registro, vamos a poder identificar a través de la página web de su salud, en este caso, cuáles son los servicios que brinda, cuál es el personal con el que cuenta, cuál es la capacidad resolutiva que tiene, cuál es el equipamiento con el que cuenta este establecimiento de salud, es más, dónde está ubicado, quién es el que dirige esta institución y todos los detalles, pero se ingresa a través de este código único que nos permite identificar al establecimiento de salud. Es como el DNI de una persona que es única e irrepetible. Perfecto. Vemos con preocupación que siendo más de 50.000 cirujanos dentistas en el país, alrededor del 40% nomás están dentro de este esquema en el RENIPRES. ¿Tiene alguna opinión a qué se puede ver? Bueno, doctor José, en mi opinión, somos aproximadamente poco más de 56.000 cirujanos dentistas colegiados, de los cuales estamos habilitados alrededor de 30.000 y poco más. Hay un tema hay una brecha que se tiene que cerrar. Sin embargo, la cantidad de odontólogos que ejercen en el sector público es un porcentaje muy pequeño, y todos los demás estamos realizando actividades en la parte privada. Sin embargo, de todos los odontólogos que ejercen la odontología en la parte privada, no todos pues cuentan con un consultorio odontológico. Y de aquellos que tienen un consultorio odontológico o un centro odontológico, este dato es importante, solamente alrededor del 40%, ojo, de todos los consultorios odontológicos que existen, están debidamente categorizados o recategorizados. El tema de la pandemia
ha hecho que la brecha en cuanto a categorización y formalización no se haya cerrado adecuadamente. Sin embargo, en los últimos 2 años, 2022-2023, el Ministerio de Salud, a través de las DIRIS, de las DIRESAS, ha hecho un esfuerzo muy grande para cerrar esa brecha. Aún así, hay muchos establecimientos de salud que todavía no han iniciado ese proceso. Y esto eventualmente podría terminar en una sanción de parte de las instituciones que fiscalizan todo este tema. Nos genera una preocupación lo que menciona, y las cifras se aproximan bastante al nivel de habilitación que tenemos, al menos en el Colegio Odontológico de Lima, con alrededor de 42% habilitados. Y respecto pues al tema de formalización de la profesión, nos ha generado algunas denuncias que estamos recibiendo acá por ejercicio ilegal de la profesión. Y eso sumado pues al nivel de categorización que tenemos, nos genera ese tipo de preocupación. Y a propósito, entiendo entonces que se considera una falta el no estar categorizado. ¿Qué tipo de sanciones podría traer en todo caso el no estar categorizado? Bueno, en realidad hay sanciones desde amonestaciones hasta sanciones económicas, ¿no? Tenemos sanciones que pueden ser leves, moderadas o graves, que podría iniciar desde un cierre temporal de un establecimiento de salud hasta un cierre definitivo. Eso también está debidamente regulado. Ahora, mucha gente dice al establecimiento de salud que no está categorizado, su salud no tendría competencia de fiscalizar. Y eso no es cierto, porque su salud es una institución que fiscaliza a todo establecimiento de salud que brinda servicios de salud como tal, a todas las IPRES en este caso específico. De tal manera que el no estar categorizado no me exime de la posibilidad de ser supervisado o sancionado. Y la sanción podría ser mucho mayor. Entonces, es importante cumplir con este requisito fundamental que es netamente administrativo. Primero, de tener la información correcta y el asesoramiento adecuado si es necesario. Y en segundo término, iniciar los procedimientos en el debido momento para que se cumplan los cronogramas establecidos y eventualmente tener un establecimiento de salud debidamente categorizado, sea como un consultorio odontológico o sea como un centro odontológico, siempre que estemos orientados a brindar servicios de salud bucal exclusivos, porque si trabajamos con otros profesionales de la salud, vamos a tener un policlínico, vamos a tener un centro médico especializado, podemos tener un establecimiento de salud de categoría 1-3, como por ejemplo un centro de salud ocupacional, donde también vamos a brindar servicios de salud bucal. Y todo eso es importante, tener el conocimiento para ver el alcance de la empresa que pretendemos crear o que ya la tenemos y formalizar, empezar los procedimientos de formalización. Interesante, doctor. Entonces, al igual que mencionamos con SUNAT y con SUNAR, veamos a su salud como un aliado, más que como una amenaza. Y recordemos lo que ha mencionado el doctor Alexander respecto a que la categorización puede ser marketeable, es compatible con un servicio de calidad, y eso es lo que tiene que empezar a ver también nuestros pacientes. Y finalmente, doctor Alexander, si nos pudiera brindar algunos tips para los colegas para poder superar este proceso de categorización. Primero, como en todo, perder el miedo al inicio del trámite para la categorización. Segundo, buscar la información pertinente. Recordemos que el cirujano dentista es un profesional emprendedor, a diferencia de muchas otras carreras. Crecemos profesionalmente ejerciendo básicamente la parte privada de la odontología, porque como les digo, un pequeño porcentaje se dedica a la odontología en el sector público y casi todos ellos tienen un consultorio odontológico. Entonces, perder el miedo, buscar la información correcta, la asesoría correcta, a través de las direcciones de redes integradas en Lima o a través de las DIRESAS, y ellos nos van a facilitar toda la información del paso a paso de qué debemos hacer para lograr la categorización. Es más, si entramos a la página web de la DIRIS Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, vamos a encontrar información muy detallada. Es más, tenemos los formatos actualizados que están a disposición para que estos puedan ser llenados y emitidos a la instancia que corresponde. Es un mito, como usted lo ha mencionado, que la categorización es un procedimiento complejo. Sin embargo, hay que asegurarnos también de haber iniciado la construcción, la ubicación de este establecimiento de salud
en un lugar donde esté autorizado por la municipalidad para ese objetivo. Y a esto se le llama justamente el certificado de la compatibilidad de uso, que sea pues para servicios de salud. Básicamente eso. Pierdan el miedo, inicien el proceso de categorización y pueden estar ustedes seguros que van a trabajar bajo un marco de regulación normativo y en un contexto de protección, ¿no? Porque recordemos, si nosotros tenemos algún tipo de complicación con el paciente en un establecimiento no categorizado, el tema legal podría incluso llegar al terreno judicial, no solamente al ámbito civil, sino también penal, pues, ¿no? Muy importante lo que menciona. Entonces, empecemos a ver este proceso como algo natural, tan natural como tener nuestro título, nuestra colegiatura y nuestra habilidad para poder ejercer. Bueno, doctor Alexander, ha sido un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros en nuestro Corte de Plus, en este programa de Conversando de Odontología. Los invito en todo caso para poder ver nuestro siguiente programa. Ya estaremos brindándoles algunos contenidos de similar importancia. Doctor Gracias Alexander, por la un gusto invitación. saludarlo. Gracias por la invitación, doctor José. Hago extensiva el saludo a todos los colegas de todo el Perú para que trabajen este tema de la categorización y la formalización y les aseguro que van a tener una mayor rentabilidad en el ejercicio de la profesión. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias, doctor Alexander.